Bien, continuamos nuestro estudio de Mateo, del Sermón del Monte, así que vaya a Mateo capítulo 5, por favor, conmigo. Hoy avanzaremos varios versículos y como vimos la semana pasada, después de esta introducción que hace Cristo con las bienaventuranzas, donde establece cuál es el carácter del creyente y lo que debe ser, de ser sal, o más bien lo que es sal, que es luz en este mundo, y que ha de alumbrar a este mundo, establece un estándar, ¿no? Un estándar es decir, una medida, y dice, esto es como, de aquí, esta es la medida con la que el creyente ahora, y comienza en la acción, como dijimos, está allí, establece la introducción, establece la medida, y ahora dice, esta es la manera que como creyentes debemos de actuar. Y la semana pasada vimos respecto a la ira, ¿no? Y Cristo mencionaba un mandamiento y decía, oíste que fue dicho, no matarás. Y decimos, wow, me salvé, yo no he matado a nadie. Pero lo cierto es que Cristo establece el estándar más alto, que no simplemente llegar al punto de tener que dar muerte a alguien físicamente, sino que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, como vimos, si alguien dice necio a su hermano, si alguien se enoja contra su hermano, si alguien le llama imbécil, a cabeza hueca a su hermano, ha cometido homicidio. Porque el pecado de matar a alguien no comienza con el hecho físico, comienza en el corazón, comienza en la mente, cuando guardo rencor, cuando guardo odio. Entonces vamos viendo que Cristo estaba estableciendo un estándar más alto de alguna manera que la ley, o realmente, alguno diría, como verdaderamente Dios quiso establecer su ley, porque no era para que la cumpliésemos, porque nadie la puede cumplir, ¿no? Entonces Cristo establece también un contraste y dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los religiosos de su tiempo, que eran los fariseos, como dice ahí en el verso 20 de capítulo 5 de Mateo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Cristo? Ellos cumplían la ley, sí, así, pero al pie de la letra, no faltaba a ningún punto de la ley. ¿Cuál era el problema? Su problema era que habían perdido, descuidado, se habían desenfocado de cuál era el espíritu de la ley, cuál era el propósito de Dios al dar su ley. Entonces Cristo dice, ok, si ustedes van a ser igual que los fariseos, religiosos, cumpliendo por medio de normas y aún incluso añadiendo a eso tradición de los hombres, si ustedes quieren vivir una vida religiosa, está diciendo moralista, entonces no entrarán en el reino de los cielos. Y ahora Cristo va a citar no un mandamiento, hoy día vamos a ver tres puntos aquí de los cuales aborda Cristo, que vamos a encontrar al final un hilo conductor también para ello. Así que vaya conmigo, verso 27 del capítulo 5, y siga allí su lectura. Yo voy a leer hasta el verso 37. Bien, vamos a leer estos 11 versículos, acompáñeme usted en la lectura, y dice así, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También se fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero
sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal, procede. Vamos a orar un momento. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, usa tu palabra y danos iluminación a lo que tú quieres hacernos entender en esta mañana. Señor, gracias por ella, gracias porque podemos estudiarla libremente, pero Señor, ayúdanos a buscar también tu dirección, tu verdad, con devoción aquí en tu palabra y ponerla por obra, Señor, en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo aborda algo que no es sencillo para el tiempo en que está viviendo Cristo, y tampoco lo es para el tiempo que estamos viviendo nosotros. A veces pensamos que estamos en el siglo XXI y a veces nos podríamos quejar del tiempo en el que vivimos. Lo cierto es que en el tiempo en que vivía Cristo, en ciertos aspectos, podríamos juzgar que era peor que nuestro tiempo incluso. Hoy vivimos en una historia, estábamos estudiando historia de la Iglesia los miércoles y vivimos de este lado de la Reforma. ¿Por qué mencionamos eso? Porque hizo un cisma en la cultura y en la sociedad de nuestro tiempo, aunque fue hace 500 años atrás, pero vivimos en una sociedad hoy día ya en decadencia occidentalizada, más allá de dónde está Occidente referente a qué, estamos hablando no de algo geográfico, sino de algo cultural, donde, como dicen aquí, por H o por B, pero fuimos conquistados por naciones que habían sido por muchos siglos influenciadas por el cristianismo. Aunque a nosotros nos tocó la peor parte, algunos dicen, si hubieran sido los ingleses o los holandeses, no lo sabemos cuál habría sido el resultado. Pero obviamente hemos crecido y nuestras naciones se han formado a la sombra, diría alguien, en vez de a la luz, de estas naciones que tuvieron en algún momento un marco de referencia bíblico. En el tiempo de Cristo, hace 2000 años atrás, esto no existía, entonces nos cuesta a nosotros ponernos en el lugar. Ya vamos a ver algunas informaciones respecto al momento histórico que estaba viviendo Cristo y la sociedad en la que Él está diciendo estas palabras, ¿no? Porque rompen de nuevo con la cultura. Y mencionamos esto porque el Evangelio, hermano y hermana, el Evangelio rompe con la cultura que nosotros vivimos. Es no solamente transcultural, o sea que no importa el Evangelio, ha de ser el mismo en África, en Sudamérica, en Indonesia, en cualquier lugar, no importa la cultura donde alguien haya nacido, se haya criado, haya formado, el Evangelio transforma. Pero también el Evangelio es contracultural, siempre, en todas las épocas y en todos los tiempos. Es contra la cultura, no solamente de su tiempo, sino que contra la cultura de este mundo, de esta tierra, de lo terrenal. Por eso, aún con lo que estudiamos de Martín Lutero y los esfuerzos de ayudar a sus naciones, se pasaron al otro lado de la rosca y quisieron crear naciones que fueran, entre comillas, cristianas, y esas son las cosas que debemos evitar, ¿no? Las cosas que no debemos imitar. Empezaron a perseguir a aquellos que no creían en su fe, y eso tampoco es lo que el Señor llama a hacer. Porque no hemos de amoldar el cristianismo a la cultura, sino que el creyente debe ser transformado conforme a ¿quién? A la imagen de Cristo. Y cuando estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, esto afecta a cada área de nuestra vida, cada área de nuestra vida. Y si nosotros pensamos, no, sabes que hay un área donde el Evangelio no debe entrometerse, donde el consejo de la Escritura no debe entrometerse, donde el consejo y el apoyo y el cuidado de la Iglesia no debe entrometerse, donde el consejo pastoral y ministerial no debe entrometerse, probablemente si hacemos una encuesta sencilla sería en el área de la intimidad, de mi vida, de mis relaciones. Y Cristo aborda esta situación porque uno de los mandamientos es, como dice ahí el verso 27, no cometerás adulterio. Entonces, como ya vamos a mencionar, en el tiempo de Cristo esto se había vuelto algo no solamente normal,
casi cotidiano, a pesar de que la cultura judía repudiaba el adulterio, no solamente por lo que mencionaba la ley, sino que por todas las otras normas que Dios estableció y por el alto valor que había establecido Dios al matrimonio. Esto se consideraba algo no solamente inapropiado, sino que algo repudiable. El problema había sido, como siempre, ¿no?, hecha la ley, también hecha la trampa. Entonces decía, yo no he cometido adulterio. Y quizás alguno de nosotros aquí diría, yo estoy libre de que me llegue esa piedra a mí. Entonces Cristo establece una norma mucho más alta. Porque el adulterio no es solamente un acto físico. La fornicación no es simplemente un acto físico. Esto comienza en el corazón, influido por los pensamientos, por las cosas que entran a nuestra vida. ¿Por dónde? Cristo lo menciona de alguna manera. Si tu ojo, dice el verso 29, tu ojo, si tu mano derecha, izquierda, hoy da lo mismo. En ese tiempo, y creo que aún en el día de hoy, la gran mayoría de los seres humanos somos diestros, ¿no? El menor porcentaje son zurdos, pero está refiriéndose al hecho de que aquello que más usamos, ¿no? O sea, el peligro que hay del adulterio en nuestras vidas. Jesús cita directamente el 7º mandamiento del Decálogo, ahí citando Éxodo, Deuteronomio, y alude también al 10º mandamiento. ¿Se acuerda cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa y todo aquello. El adulterio obviamente se consideraba una de las ofensas más graves porque profanaba aquella relación que era el reflejo y sigue siendo el reflejo de lo que es la relación de Dios con su pueblo. Mire, en el Antiguo Testamento no una vez, muchas veces, cuando Dios habla o los profetas hablan en representación de Dios, dicen que el pueblo de Israel adulteró en su corazón. ¿Con quién? Con otros dioses. Entonces, muchas veces en el Antiguo Testamento vemos esa relación o esa metáfora o ilustración que ocupan los profetas, ocupa Dios para referirse a su relación con su pueblo usando el matrimonio. Y en el Nuevo Testamento no es la diferencia. Efesios capítulo 5, Pablo dice, aquí os digo un misterio respecto a Cristo y ¿quién? Y la iglesia. Cuando llama a los esposos, ¿se acuerdan? Dice, mujeres, someteos a vuestros esposos, pero después habla a los esposos y dice, maridos, amad a vuestras esposas, dice, casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cómo utiliza Pablo aquí la imagen del matrimonio para hablar de la relación entre Cristo y la iglesia, donde Cristo es la cabeza de la iglesia, donde Cristo desposa a la iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia santa, sin mancha, no por sus méritos, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz? Hace que su iglesia se presente delante de Él sin mancha y santa. Por eso es que el adulterio, no solamente en este tiempo para los judíos, sino que aún a nosotros hoy, debe ser considerado algo, una ofensa a Dios. Mire, no vaya conmigo si lo quiere anotar, pero en Génesis 39 se nos relata la historia de José. En el verso 9, cuando José está ya en la casa de Potifar como esclavo, pero aún sirviendo,
y se acuerda que se acerca a su mujer, ¿no? Y quiere y lo incita a tener relaciones con él. Entonces José, ¿qué hace? Huye, pero sus palabras son interesantes porque aún sin él tener la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, José dice, y leámoslo mejor, Génesis 39, verso 9. Dice allí José: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Fíjese la pregunta que hace José: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Cuando David pecó y cometió adulterio con Betsabé y luego escribe este Salmo 51, él dice: contra ti he pecado, solo contra ti. Podríamos decir principalmente contra Dios, porque también uno peca contra, ya sea si tiene esposo, contra su esposa, aún si fuese soltero, contra su futura esposa, y contra la mujer, y contra todos aquellos que están relacionados en una relación donde por medio de codiciar a alguien se comete y se llega al punto, ¿no?, del acto físico. Pero como dijimos, Cristo establece un estándar más alto. Él dice que no basta con mantener una mera pureza física, sino la pureza del matrimonio demanda una mutua y exclusiva devoción de los cónyuges en cada aspecto de su vida, no solo el físico, en cada aspecto de su vida. Y este compromiso excluye desear cualquier otra persona o entregarse de cualquier otra forma a otra persona. Mirar, en este caso, como dice ahí, lascivamente. Dice una mujer, pero podría ser una mujer mirando a un hombre también. No es exclusivo, algo que comete solamente el hombre. Mirar lascivamente rompe el vínculo de unidad que un hombre tiene con su esposa, con su cónyuge, con su esposo. Por eso Cristo va más allá de la ley. Y él lo dijo anteriormente, ¿se acuerda? Yo no he venido para derogar la ley, he venido para cumplirla. Por eso es que a los creyentes se les demanda algo que pueden hacer. Porque como creyentes Dios nos da su gracia. No solamente su misericordia que nos perdona, sino nos da su gracia para vencer y ya no someternos al pecado. ¿Eso significa que nunca vamos a estar tentados? No, no significa que nunca vamos a ser tentados con mirar a alguien. Pero con su gracia nos capacita para ahora sí gobernar, no nosotros nuestro corazón, dejar que Él gobierne nuestra vida y dejar que mis pensamientos sean llevados cautivos. ¿A quién? Al Señor, a Él. Ojo, eso no significa que uno va a andar así, es la manera en cómo se mira a alguien. Yo creo que las mujeres son más conscientes y son más perceptivas que los hombres cuando alguien la está mirando de una manera inadecuada. Y eso, uno diría, bueno, yo no estoy diciendo nada malo. Hoy en la sociedad que vivimos no lo ve como algo malo. Pero cuando Dios establece la primera institución, ¿cuál fue? En el Edén. Dejar al hombre, a su padre y su madre, el matrimonio. Y el matrimonio, hermano, es sagrado. No hay nada más sagrado que eso. Mire, la república, yo me cojo de hombro. La educación, sí, es buena, todo. Pero ¿sabe cuál es la única institución sagrada? Es el matrimonio. El matrimonio, y ha de mantenerse en una unidad. Y la unidad de un hombre con su mujer significa que el marido se entrega a ella y solo a ella, así también su esposa se entrega a él y solo a él. Entonces, cuando alguien mira con deseo a otra persona, lo que está haciendo es rechazando a su cónyuge y se ha entregado a otra persona. Y la pasión se origina no en el acto físico, sino en el corazón. En el corazón. Por tanto, el adulterio no es solo una relación sexual física, sino que también cualquier recreación mental
de este acto de infidelidad, porque rompe con la unidad matrimonial. El adulterio rompe con la unidad matrimonial. Jesús ilustra la seriedad de esto que destruye el vínculo matrimonial mediante dos ejemplos bastante gráficos, y dice, bueno, ok, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te da ocasión de caer, sácalo. ¿Qué está queriendo decir Cristo? Que vamos a cortarnos, sacarnos un ojo. Mire, seríamos, todos andaríamos tuertos aquí y mancos. Creo que fue Orígenes de Alejandría, que lo estudiamos, uno de los padres de la iglesia, que quisieron aplicar esto de manera literal. Dijeron, no, y más de algún manco en los primeros siglos hubo, por no interpretar correctamente la instrucción del Señor. Lo que está haciendo es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. ¿Para qué? Para que entiendan el punto de lo grave que es romper con la unidad matrimonial, aun cuando yo no he tocado a nadie. Pero sí en mi corazón, sí en mis pensamientos, he roto con esa unidad. Así de grave es, así de sagrado es la unidad matrimonial para Dios. Él dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Las personas que obviamente entienden lo grave de esta falta, ¿no? O sea, entender esta ilustración de Cristo del ojo y la mano es para entender la gravedad y tomar acciones. Cuando una persona tiene un cáncer, y muchos han tenido aquí alguna especie de cáncer, pero cuando ya es un cáncer que está agarrado a alguno de los miembros, o incluso no un cáncer, alguna enfermedad como la diabetes en el día de hoy, que comienza a afectar las extremidades. ¿Y cuántos tenemos conocidos que agarró por alguna herida en el pie, o en uno de sus pies, y que tuvo que hacer la medicina, los médicos? No quedaba otra opción para que esto no siguiera avanzando. ¿Qué cosa? Que extirpar y cortar uno de sus miembros. Tuvimos un hermano que hasta hace algunos años se congregaba en nuestra iglesia en Colonia, falleció, ya está en la gloria, que sí, por no cuidarse de su salud, perdió una pierna. ¿Por qué? Porque era grave su situación. Entonces, o perdía toda su vida, o perdía alguno de sus miembros. Bueno, así debe ser la medida cuando vemos aquellas cosas que nos están afectando a nuestra unidad matrimonial. Una relación con un amigo, con una amiga, con un compañero de trabajo. La manera en cómo yo veo alguna película, lo que sea, en cómo me relaciono con otras personas, lo que yo escucho, lo que a mí me agrada, o cuando digo, cuánto me encantaría que mi esposo fuera como, o que mi esposa fuera como. Entonces ahí cortar. No hace mucho hablaba con un joven en uno de los campamentos y me decía, estoy luchando en estas cosas. Bueno, yo digo, vamos, ¿cómo poder tomar acciones? ¿Cómo llegas a pecar? El celular, ok, cambiarlo por uno que no tenga pantalla, que tenga numeritos. No, es que yo lo uso para... Bueno, no estás dispuesto. Cuando uno está dispuesto y comprende la gravedad del pecado y no quiere dejar que todo su cuerpo se contamine, tiene que tomar medidas extremas. Y si hay una relación que te afecta, córtala. Si hay alguien cercano que te está afectando y te está llevando a pecar de esta manera, córtalo antes que sea demasiado tarde. Por eso es que Cristo, y fíjese, verso 31 dice, también fue dicho, y en el verso 33 dice, además, y eso significa que relaciona estas dos cosas que va a mencionar ahora con lo que está hablando anteriormente. Y dice, también fue dicho, y habla ahora del divorcio, donde Cristo establece la santidad del matrimonio, ¿no? Puesto que el divorcio era un fenómeno muy extendido en el mundo antiguo, Dios estableció una regulación por medio de Moisés, que pretendía tres cosas por lo menos.
proteger la santidad del matrimonio, de la indecencia que contaminaba la relación matrimonial. Segundo, proteger a las mujeres de maridos que pudieran despedirlas sin ninguna causa. Y tercero, documentar su condición de, en este caso, la mujer legítimamente divorciada, para que no se pensara que fuera una adúltera o una prostituta que huía de la ley. Cuando vamos allí, dice también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer. Nosotros, si quiere estudiar, uno va a Mateo 19, se le acercan algunos, ¿no?, a Cristo allí en Mateo 19. Solamente vamos a leer, quiero leerles el texto, porque allí precisamente se le acercan los fariseos, ¿no?, y las multitudes, y vinieron y le dijeron: es lícito, verso 3 de capítulo 19, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, porque eso era lo común. Por eso ellos están preguntando esto. Y él respondió: ¿no habéis leído el que los hizo al principio? ¿Y a dónde va Cristo? Ellos estaban citando la ley. Ahora, lo interesante, cuando uno va al Éxodo, no hay ninguna referencia al divorcio. Ahí está la presentación de la ley de Dios, y no hay ninguna referencia al divorcio. Cuando uno va a Deuteronomio, que es la repetición de la ley después de los 40 años en el desierto, allí vemos mencionado en Deuteronomio, capítulo 24 particularmente, cuando a causa de lo que sucedía allí en Israel, tuvo que tomar acciones Moisés, incluir aquí ahora una excepción para que no se siguiera deshonrando no solamente el matrimonio, sino que la dignidad humana. Porque el trato en este caso, como ha sido históricamente el trato del hombre hacia la mujer, había sido y estaba siendo indigno. Por eso ellos dicen: es lícito, y Cristo no va a la ley, va a la creación. Les dice ahí en el verso 4 de Mateo 19: ¿no oíste lo que se hizo al principio? Varón y hembra los hizo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ellos preguntan en el verso 7: ¿pero por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dice, verso 8, capítulo 19: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió, interesante que Cristo cite a Moisés y no diga Dios permitió, ¿no? Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, y Cristo vuelve a mencionar aquí esta salida, vamos a decir, de la unión matrimonial por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada también adúltera. No es un tema que a nosotros que estamos en el liderazgo nos gustaría hablar, porque es algo que no es fácil enfrentarlo. Uno tiende a ir a ciertos extremos y decir: no, esto no hay ninguna chance bíblica para el divorcio, o dale nomás, no pasa nada. En el tiempo de Cristo, para los judíos, el matrimonio, como mencionábamos, era algo sagrado. Sin embargo, lo que complicaba era que, por el hecho de que la ley judía, dijimos, no en Éxodo, sí en la repetición de la ley, Deuteronomio 24, había dado y mencionado acerca del divorcio, su significado, o se formulaba allí cuando alguien, Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no la halgada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿no? Y de ahí viene, bueno, ¿qué significa indecente? ¿Qué es indecente? Entonces dice: le escribiría carta de divorcio y se la entregará en la mano y despedirá de su casa. Entonces este proceso de divorcio, de alguna manera, era bastante sencillo, ¿no? El documento en realidad era súper sencillo, decía: sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación para que te puedas casar con quien quieras. Era lo único que era la carta de divorcio, no era un escrito demasiado grande. ¿Cuál era el problema? Como dijimos, echa la ley, echa la trampa. Y el abuso que hacían los judíos del divorcio era que el punto álgido era qué significaba alguna cosa indecente. Entonces, en el tiempo de Cristo habían por lo menos dos escuelas. Estaba la escuela de Samai, que había sido un rabino, que era la más estricta, la más severa, y la escuela de Gilel, que era más liberal. Entonces, esta primera escuela
decía que si no es por adulterio, por fornicación, como lo menciona Cristo después en el Mateo 19, no podía haber divorcio. Pero, ¿no? Y era la base legal para el divorcio, el adulterio y la inmoralidad sexual. Pero estaba esta escuela de Gilel que era más liberal, que normalmente, y en el tiempo de Cristo era la más extendida, era la más aceptada por la mayoría de los religiosos de su tiempo. Ellos definían que alguna cosa indecente era lo más general. Ellos decían que un hombre se podía divorciar de su esposa si le estropeaba la comida poniéndole demasiada sal. O que si aparecía en público con la cabeza descubierta, o si hablaba con otros hombres en la calle, o si era alborotadora, o si hablaba sin el debido respeto a los padres de su marido en su presencia. Entonces, a lo que no le resulte agradable, eso le daba el derecho supuestamente a su marido para divorciarse de su mujer. Y obviamente esto era lo más aceptado en el tiempo de Cristo por parte de los judíos. Entonces el divorcio había llegado a ser un abuso, cuando Dios había establecido una posibilidad de una salida para poder mantener la dignidad del ser humano, particularmente la protección hacia la mujer. Entonces, los religiosos habían hecho abuso de esta situación, llevando a usar esta disposición o esta salida como para cualquier cosa. Y no solamente con esto dañaban la dignidad de la mujer, sino que rompían con lo sagrado que es el matrimonio. Ahora, Cristo está en un mundo donde la cultura griega de los 4 o 5 siglos antes de Cristo había afectado a los romanos. Ahora, ¿qué decían los griegos respecto al matrimonio y respecto al divorcio? La situación del matrimonio entre los griegos era que para ellos no había ningún estigma en tener relaciones extramatrimoniales. Era más bien lo esperado y lo aceptado. Demóstenes, así como Cicerón, ellos decían que era la práctica reconocida y aceptada. Ellos decían así, son palabras fuertes, decía: tenemos prostitutas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y una fiel guardiana de los asuntos del hogar. Era así en el mundo de Cristo en el primer siglo. Esto era lo común. Cicerón, ellos decían, pero cuando el cristianismo comienza y más bien en la cultura de ellos, cualquiera que se atreviera a hablar en contra de lo que ya era común, ¿no?, o ensalzar el valor del matrimonio, hay unas palabras de Cicerón que dice: ¿cuándo no se ha hecho así? ¿Cuándo se ha considerado que era reprobable? ¿Cuándo se negó la licencia? ¿Cuándo no ha sido legal lo que lo es ahora? Ese era el punto de vista de Cicerón, de estos grandes pensadores, que sí, podemos rescatar otras cosas de ellos, pero el tiempo en el que Cristo vino a este mundo y dijo estas palabras que estamos leyendo aquí en Mateo, eran no necesariamente diferentes, eran contra la cultura de su tiempo. El templo de Afrodita en Corintio tenía millares de sacerdotisas que eran prostitutas religiosas, y los hombres religiosos iban allí a santificarse, ¿no? Era el acto más común, aceptado, esperado. Ahora, en la cultura romana tampoco era diferente. En la cultura romana del tiempo de Cristo tampoco era diferente. Si bien para los romanos la base de la sociedad se había construido en el hogar, de ahí esta idea de patria potestas, donde el poder del padre estaba literalmente como poder de vida y muerte sobre su familia. Ellos habían tomado a la familia y el hogar como el punto más sagrado de su sociedad. El nivel de la moralidad romana había llevado a un punto bastante alto, pero cuando los griegos, si bien los romanos conquistaron militarmente a los griegos conquistaron intelectual, social y culturalmente a los romanos.
Entonces todo esto que para los romanos era aceptado, o sea, para los griegos, perdón, ahora en la cultura romana, ahora comenzó a infiltrarse en la cultura romana y comenzó a afectar, y era lo más común. Entonces, ya sea dentro de los judíos, la cultura griega o la cultura romana, el divorcio, ¿no?, había llegado a ser el asunto más común. Cristo establece que sí, y personalmente, y esta es mi opinión, y respeto a aquel que tenga una opinión diferente, pero sí, creo que la Escritura da un lugar cuando una unidad matrimonial llega a un punto donde el pecado ha roto con ella. Como lo vimos recién, el adulterio es no solamente físico, es un problema espiritual. Y cuando esto sucede, sí, puede ser, no una puerta. Hay un libro de un escritor chileno que se llama Una puerta llamada divorcio. Yo no creo que sea una puerta en ese caso, para seguir con el título, sería una ventana. Pero ¿sabes? El Señor tampoco se agrada cuando el pecado comienza a dañar el matrimonio. Algunos se esfuerzan por mantener la apariencia, y es que deciden seguir acumulando más pecado y con eso también juicio. Pero ¿sabe? Sí, si bien Cristo estaba viviendo en una sociedad donde el divorcio era lo más común, Él lo confronta y dice, esto no debe ser así, a no ser, dice, por causa de la fornicación. Que aquí la palabra es no solamente un acto físico de nuevo, de ahí viene la palabra pornografía. Entonces alguien no necesariamente puede estar físicamente con alguien, pero puede estar, sí, haciendo alguna causal de divorcio. Ahora, siempre hay lugar para la reconciliación, sí, cuando hay arrepentimiento verdadero, cuando hay perdón y cuando se puede restaurar. Pero sabe, muchas personas, no pocas, llegan al punto donde esto no tiene solución. Ahora, nunca es sin pecado. Nunca es, como vivimos recién, los judíos, ¿qué hacían? Me cocinó mal, me habló mal, es que peleamos, es que ya no siento amor, es que somos incompatibles, y podemos seguir. Pero sí, déjeme decirle que sí, el pecado puede romper con una unidad tan profunda como la unidad matrimonial. Lo puede hacer. Ahora, siempre está la gracia de Dios, no solamente para poder restaurar cuando es posible, sino cuando se ha roto, poder consolar y poder restaurar aquellas vidas que han sido afectadas por la ruptura matrimonial. Dios lo puede hacer sin duda, pero lo que nos está hablando aquí es acerca de la santidad del matrimonio, de tener en alta estima lo que es el matrimonio. Y por último, en el verso 33 en adelante, como ya lo leímos, Cristo es interesante que une, porque dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás tus juramentos. Entonces, algunos intérpretes del tiempo de Jesús tendían a entender el permiso del Antiguo Testamento, ¿no?, como una indicación de que solo los juramentos que invocaban el nombre del Señor eran vinculantes. O sea, si uno juraba por Dios, entonces eso era vinculante, pero si juraba por cualquier otra cosa, entonces no pasaba nada si yo no cumplía. Por eso dice ahí, no jures por el cielo, ni por la tierra, ¿no?, ni por Jerusalén. Lo que está estableciendo es que cualquier palabra suya debe tener más fuerza que un juramento, ¿no? Eso decían los esenios. Josefo decía de los esenios que ellos advertían contra utilizar cualquier tipo de juramentos. Ellos decían cualquier palabra suya tiene más fuerza que un juramento. Estos evitan los juramentos y los consideran peor que el perjurio, porque dicen que alguien a quien no se quede sin apelar a Dios ya está condenado, y tenían razón. En otras palabras, como dice al final, que tu palabra pueda ser digna de confianza y que tu sí sea sí y tu no sea no.
Es interesante, lo vuelve a citar el hermano de Jesucristo ahí en Santiago capítulo 5, verso 12. Dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago, en un contexto, está hablando de otra cosa, está hablando ahí de la paciencia, los sufrimientos, habla precisamente de esta situación. ¿Cuáles podrían ser las aplicaciones que podemos ver aquí en las palabras que hemos estudiado en esta mañana? Porque ¿qué relación tiene el matrimonio, el divorcio y los juramentos? Y si hay una palabra que pudiera trazar estas tres cosas que acabamos de ver, es la palabra fidelidad. Y Dios, que es fiel. Si vamos a los salmos, vemos muchas veces cómo los salmistas se refieren que Dios es fiel, que su palabra es fiel, que su fidelidad es nueva cada mañana, siempre. Dios, por medio de Cristo, dando este hermoso sermón, que ahora llama a la acción al creyente, al hijo y a la hija de Dios. Y dice, ahora ustedes que son creyentes y que son bienaventurados porque tienen esto, porque son esto es lo que son, pueden vivir frente al mundo enfrentando cada una de estas cosas, como, sí, la tentación de la lascivia, de la codicia. Pueden enfrentar cuando un matrimonio y vuestro matrimonio está siendo menoscabado y poder enfrentar esto de una manera con la cual yo los he capacitado, pero también en cuanto a sus palabras, poder ser fiel a cada una de ellas, poder ser fiel a aquella persona que Dios puso a mi lado, poder ser fiel a los principios que Dios estableció para el matrimonio, aun cuando hay una salida, cuando hay pecado y cuando el pecado mancilla su unidad, sí, pero mantenernos fiel a lo que la Escritura y no usar aquellas excepciones que da la Escritura como la norma. Se da cuenta que normalmente el ser humano, cuando la ley, aún la ley civil y hoy día la ley económica da una excepción, lo establece como una norma. En mi país no es tan grande, yo hablo de mi país para no meterme en las patas de los caballos, pero en mi país, donde la evasión no es tan grande. El problema en Chile es la elusión de impuestos. Y uno diría, ¿no es lo mismo? Legalmente no. Evadir es romper la ley. Eludir es crear instrumentos para que esa ley no me afecte. Y mire, es triste. Yo tengo un amigo creyente, abogado, que era especialista en esto. En crear una empresa, no tenía, no sé, un supermercado, por poner una idea, tenía un montón de empresas, se llamaban los multi-root, creo que acá significa lo mismo para las empresas. Entonces, ¿de qué manera podían evitar? Y uno diría, ¿es algo ilegal? No, entre comillas no, podría ser un problema ético, pero sí el poder construir para tomar la excepción como algo normativo, y como creyentes no es diferente. Cuando decimos, pero Pablo dice, todo me es lícito, ¿verdad? Nos olvidamos lo que sigue después. No todo conviene, no todo me edifica, no me dejaré gobernar por ninguna de ellas. Y tristemente como creyentes, usamos de aquellas cosas que a veces son excepciones como la normativa para nosotros. Y tenemos que reconocer que sí, el pecado lo que hace es rompe con todo, lo decía Juan recién. El odio es lo que destruye. Y Satanás, ¿qué dice? Él es un ladrón, es un mentiroso y no vino sino para matar, destruir, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dice Cristo, y vida en abundancia. Y cuando Dios, por medio de su gracia, nos permite ser fiel a mi esposa, fiel a mi esposo,
pero principalmente fiel a Dios. Como decía José, este es un pecado. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Entonces su gracia nos permite, hermanos, ser fiel. Y una cosa es que un hombre nunca haya cometido adulterio, o una mujer, pero otra es que nunca haya violado el vínculo matrimonial, filtreando o mirando a una mujer, a un hombre, o mirando lascivamente a otra persona. Por eso Cristo establece el estándar más alto. Cuando me entrego a mi esposa, a mi esposo total y exclusivamente, le confiero la dignidad que merece como persona que ha sido creada a imagen de Dios. Cualquier otra cosa, no solamente delgada a las personas que uno mira, sino que a la persona que Dios ha puesto a mi lado. Ahora, cuando habla de la fidelidad en el matrimonio, el objetivo de esta porción que habla Cristo es que consideremos el pacto matrimonial como algo tan sagrado que no sea quebrantado, excepto cuando las condiciones más extremas hagan imposible permanecer en él. No separarse como lo hacían los judíos. Cualquier cosa era indecencia. Los griegos era lo aceptado. Los romanos peor. Pero Cristo sí, a no ser que sea con condiciones extremas que hagan imposible permanecer en esa unión, Dios ha diseñado un patrón para la continua salud de la raza humana. ¿Sabe cuál es? La unidad matrimonial. Mira, hasta más de algún estudio científico ha establecido que sí, que la monogamia, ¿no?, establece relaciones más estables, de salud emocional mucho mejor que aquellos que no. Y no es que la ciencia tiene la razón, es que la Biblia tiene la razón, es que Dios tiene la razón. Ser infieles a esa relación es ser infiel a Dios, quien les ha unido, y mantenerse firmemente comprometidos en esta relación, en acción, en palabra, en pensamiento, en emociones, en prioridades, experimentar la plenitud de la relación que Dios ha diseñado para que vivan los seres humanos y para el mantenimiento de la vida en este mundo. El matrimonio no es un constructo social, no se engañe. Es una institución establecida por Dios, que en nuestro siglo, sí, ha sido afectada por una construcción social donde simplemente la unidad por medio del cual alguien se puede aprovechar de alguien más, sí, lo hacían los judíos en el primer siglo, lo hacían los griegos, lo hacían los romanos, no es diferente. Pero no nos caigamos en el engaño de este mundo. Dios estableció una institución y hemos de respetarla, siendo fiel a Dios, a su palabra, a lo que Él ha establecido, pero también a las personas que Él ha puesto a nuestro lado. Y por último, cumplir con nuestra palabra. Esto es una prueba del corazón. Lo que hablamos con nuestros labios procede ¿de dónde? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las personas que tienen un corazón honesto, un corazón digno de confianza, van a pronunciar palabras fiables. Las personas que tienen un corazón honesto hablarán siempre honestamente. Y si añadimos algo nosotros, si tenemos que añadir algo para que nuestra palabra pueda ser creída, entonces no estamos comprendiendo. Si se tiene que tomar juramento a una persona, dice allí, esto proviene del mal que hay en la humanidad, pero también de este mundo que está caído, ¿no? Y sin duda el Señor nos está desafiando, hermanos, a mirar nuestra vida y ver cuán fieles estamos siendo a Dios, cuán fieles estamos siendo en nuestro matrimonio, cuán fiel estamos siendo en nuestras palabras. El principio de Jesús aquí último se establece bastante claro, dice William Barclay, lo leo, me gustó, dice: en efecto, lo que Jesús dice es que, lejos de tener que hacer a Dios parte en ningún asunto, no se le puede excluir de ninguno. Lo leo otra vez. Lo que está estableciendo Cristo aquí es que, lejos de tener que hacer a Dios parte de ningún asunto, no se le puede excluir de ninguno. Dios está en todo. El cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es la ciudad de Dios. La cabeza de un hombre no le pertenece a él, sino a Dios. Su vida pertenece a Dios y no hay nada en el mundo que no pertenezca a Dios. Por tanto, el que se le nombre con todas sus letras o no es esencial. El hecho es que Dios está
en todo. Y sabe, Dios está discerniendo nuestros pensamientos cuando miramos a otra persona. Dios está presente cuando estamos en unión o en desunión matrimonial. Dios está presente cuando emitimos palabras. Por tanto, hermano, el desafío de hoy es que podamos ser fieles. No moralmente, no religiosamente, no cumpliendo, no fiel a la ley, fiel a Dios, que establece una ley y que Cristo sube ese estándar. Porque no es simplemente que yo estoy libre de adulterio, es como yo estoy mirando, cuáles son mis pensamientos. Y ojo, hoy día ya no es necesario mirar. Si alguna vez eso pasó por tus ojos, ya está en tu memoria y tienes que simplemente acudir allí. Por eso las exhortaciones de Cristo, por medio de Pablo, de saturarnos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Es la única manera de limpiar nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón. Y ser drástico. Si hay algo que nos está afectando, si hay algo que te está afectando, alguna relación, el que estás viendo algo en la televisión, una serie, es que me gusta la historia, pero aparece cada cosa, ¿sabes? Corte, extirpe antes de que sea demasiado tarde y su mente y sus ojos sean bombardeados por el pecado. Fidelidad. ¿Cómo está tu fidelidad a Dios? Tu fidelidad a su palabra. Tu fidelidad en tu matrimonio. Aún si hoy estás sola o solo, Dios sigue demandando fidelidad. Dios sigue mandando fidelidad. ¿Dios puede restablecer? Sí, Dios puede. Y da formas y permite siempre que su nombre se pueda mantener digno, ¿no? Y se pueda agradar a Dios. Siempre hay oportunidad, ojo, pero siempre es de la manera en que Dios lo establece, no abusando de lo que Dios de alguna manera permitió, debido al pecado nuestro. ¿Estamos siendo fieles a nuestra palabra en lo que decimos? ¿Cuántas veces hemos fallado? Pero el Señor nos da de su gracia para poder hacerlo mejor, pero también de su misericordia para perdonarnos si hemos fallado en ser fieles. Si hemos sido infieles, me encanta la palabra en Timoteo. Dios sigue siendo fiel. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú no fallas en ningún momento. Gracias porque tu palabra no se deja de cumplir. Gracias, Señor, porque el propósito de enviar a tu Hijo Jesucristo es redimir a una iglesia como su esposa y presentarla a sí mismo santa, pura, sin mancha. Señor, nosotros no siempre somos fieles a nuestras palabras. No siempre somos fieles en nuestros pensamientos, a nuestros cónyuges. Señor, no siempre somos fieles a tu palabra. Guárdanos, Señor, y que tu palabra hoy nos desafíe. Señor, que si hemos pasado de muerte a vida, si hemos creído realmente en Cristo, si somos tus hijos e hijas, Señor, podemos, por medio de tu gracia, tu Espíritu Santo en nuestra vida, poder ser fieles, para gloria tuya. Como decía tu palabra antes, ser luz para que el mundo vea las buenas obras y glorifiquen a Dios, no a nosotros. Señor, que podamos ser fieles, contrario a lo que este mundo establece, contrario a lo que este mundo quiere, donde hoy las relaciones son abiertas, libres, y de la manera que no era muy diferente al tiempo en que Cristo, aún incluso, creo que aún en el tiempo de Cristo era peor, pero Señor, nos has llevado y nos has traído a este tiempo de la historia, donde tenemos que luchar por las cosas que están en este tiempo. Guárdanos, Señor, en nuestros pensamientos. Señor, si hay algo que cortar en nuestra vida, así como decía Cristo, Señor, que podamos cortarlo de raíz, porque es mejor continuar nuestra vida sin eso que perder nuestra vida con todo eso. Señor, si hay algo, una relación, si hay ciertos instrumentos en nuestra vida que nos afectan, que nos distraen, que nos llevan a pensar, guarda nuestras emociones, Señor. Lo que sentimos por otras personas, que también sea
dirigido a ti para poder ser fiel a tu palabra, poder ser fiel a la palabra que hemos declarado ante un altar, Señor, y poder ser fiel a aquellas personas que tú has puesto a nuestro lado, Señor. Gracias por tu palabra. Guárdanos al volver al hogar y que podamos ser fiel, ¿sí?, como tú lo eres, Señor, con nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles a las 19. Les esperamos. Bendiciones.